Estoy seguro de que alguna vez has negado a Dios. Y déjame decirte que no estoy muy orgulloso de decirlo, pero yo también lo he hecho. Creo que todos lo hemos hecho. Bueno, si eres un poco más como yo, tal vez más de alguna vez. Pero tal vez no pasó en la manera en la que tú estás pensando. Si quieres saber de lo que estoy hablando, quédate conmigo, porque es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Cuando nosotros decimos las palabras negar a Dios, no puedo evitar dejar de pensar en una persona específicamente. Y posiblemente tú también sepas de quién estoy hablando. Así es, estoy hablando de Pedro, discípulo de Jesús. La Biblia nos dice que Pedro no solamente negó a Jesús una vez, ni dos veces, sino hasta 3 veces. Así es, 3 veces. Como ya habíamos mencionado, Pedro es uno de los 12 discípulos de Jesús. Para mí, Pedro es una persona que era bastante apasionada, que obviamente amaba a Dios, pero tenía un pequeño defecto. Pedro encontraba la manera de regarla bastantes veces. Con el simple hecho de decirte que unas horas antes de que Pedro negara a Jesús, el mismo Jesús le había dicho que estos sucesos iban a pasar. Y aún así, Pedro lo hizo. Es como cuando le dices a un niño chiquito: mi amor, no corras por ahí porque te puedes caer, ¿ok? Deja de correr, por favor. ¡Ay, te dije! Quiero que vayamos al día donde sucedieron los hechos. El mismo día que Jesús fue capturado para ser crucificado, fue el mismo día que Pedro negó a Jesús. La Biblia nos dice de la siguiente manera. Dice que Jesús estaba orando con algunos de sus discípulos cuando llegaron unos guardias para capturarlo. ¿Qué crees que hicieron los discípulos cuando llegaron los guardias? ¡Puf! Todos corrieron, incluidos Pedro. Pero tienes que recordar que Pedro era una persona un tanto especial. La Biblia nos menciona que Pedro corrió a una distancia para estar a salvo de los guardias, pero se quedó a una distancia tan cerca para poder ver a dónde estaban llevando a Jesús. Así que Pedro, desde cierta distancia, siguió a los guardias. La historia cuenta que cuando llegaron al lugar, llevaron a Jesús adentro para ser juzgado, mientras Pedro, que venía siguiendo desde cierta distancia, se quedó en las afueras de ese lugar, una especie de patio. En ese patio había personas que no estaban muy de acuerdo con Jesús, no creían en Jesús y básicamente pues eran las personas que querían crucificarlo. Ahí es donde nosotros podemos encontrar que estaba nuestro amigo Pedro. Y obviamente cuando Pedro estaba entre esa multitud, como que lo empezaron a distinguir. Oye, aquel vato no se te hace como que tiene cara de discípulo. Yo creo que sí. Las 3 negaciones de Pedro estaban a punto de suceder. La primera persona en acercarse a Pedro fue una mujer. La mujer le preguntó a Pedro: Oye, yo sé quién eres, yo sé que tú eres uno de los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Tú no eres Pedro? A lo que Pedro le respondió: No sé de qué hablas. No sé de qué hablas, ¿no? Obviamente en este momento Pedro mostraba confusión, al tratar de distanciarse un poco de quién era Jesús para él. Y quiero que pongan mucha atención porque en estas 3 negaciones voy a darte 3 puntos en los que el enemigo, circunstancias o la vida quiere usar para destruir tu relación con Dios. ¿Ok? Punto número 1, a través de la confusión. La segunda negación de Pedro no llegó inmediatamente después de la primera, como muchas personas creen. De hecho, pasaron bastantes minutos, pero prácticamente fue muy parecida. Otra mujer se le acerca a Pedro y le hace básicamente la misma pregunta. Pero mira nomás, yo sé que tú eres discípulo de Jesús, yo sé que tú eres amigo del hombre que está siendo juzgado ahí adentro. ¿No eres tú, Pedro, uno de sus discípulos? ¿Amigo de Jesús? A lo cual obviamente Pedro le responde: Wow, yo no conozco al hombre de allá adentro. Yo no conozco a esa persona, yo no. Y quiero que te des cuenta que a través de la segunda negación de Pedro podemos encontrar que hay una relación débil o básicamente inexistente entre Pedro y Jesús. Al él decir, pues básicamente que no lo conoce. Son las palabras que básicamente usamos cuando alguien nos dice algo de una persona con la que nosotros no estamos relacionados. ¿O no es así? Oye, ¿por qué me estás hablando de una persona? Yo ni lo conozco. Yo no sé qué me hablas. Y finalmente la tercera negación. La Biblia nos dice que pasó de una manera muy similar. Una persona llega, se le acerca a Pedro y le hace básicamente la misma pregunta. Pero la Biblia nos hace saber que en esta ocasión, en esta última ocasión, Pedro no solamente respondió de la misma manera, sino que su actitud cambió un poco. Estaba un poco molesto, inclusive dice que maldijo con alguna que otra palabra. Algo así como esto: Hombre, te estoy diciendo que no conozco a esa persona. No lo conozco, no sé de qué me hablas. Carambola. Y quiero que te des cuenta que en esta negación podemos encontrar una ruptura total entre la relación de Dios y Pedro. Todo empezó por la confusión, de ahí nos transportamos a debilitar la relación con Dios, y después de una relación débil con Dios por algo de tiempo, llega la ruptura. Así es que quiero que recuerdes muy bien estos 3 puntos, porque vamos a estar hablando de ellos un poco más tarde. Confusión, punto número 2, debilitar una relación, y finalmente punto número 3, una ruptura total de la relación. Obviamente, después de haber hecho esto, Pedro recordó las palabras que le había dicho Jesús y no pudo evitar llenar su corazón con dolor,
sufrimiento, tal vez un poco de arrepentimiento. La Biblia dice que después de que hizo esto, Pedro lloró amargamente, amargamente. No solamente un llanto normal, sino amargamente. Estas palabras me recuerdan a como cuando México perdió contra Holanda con un penal que no era penal. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo Pedro después de esto? Bueno, Pedro regresó a su vida normal. Tienes que recordar que Pedro era un pescador antes de conocer a Jesús. Y quiero que entiendas muy bien que a pesar de que sea un retroceso en la vida de Pedro, este lugar al que Pedro está regresando significa un lugar de confort, un lugar donde él puede estar seguro, un lugar donde posiblemente no esté expuesto a ningún tipo de dolor, de arrepentimiento o de sufrimiento por parte de Dios. Por otro lado, todos sabemos qué pasó con Jesús. Sabemos que fue crucificado, fue sepultado y al tercer día regresó. ¿Y qué es lo primero que Jesús quiere hacer? O de las primeras cosas que Jesús quiere hacer cuando regresa es obviamente hablar con sus discípulos. Y sí, incluidos Pedro. Posiblemente todos los discípulos en ese momento al recibir la noticia de que Jesús había regresado estaban bastante emocionados. Sí, Jesús, sabíamos que lo harías, siempre confiamos en ti, siempre creímos en ti, Jesús. Pero déjame hacerte la pregunta, ¿cómo crees que se sentía Pedro? Posiblemente el corazón de nuestro amigo estaba dividido. Por un lado, el gozo y la alegría de que Jesús había regresado, y por el otro lado, la vergüenza y el dolor de saber lo que él había hecho. Opción número 1. Quedarse en ese lugar de confort y seguridad, donde posiblemente nadie le iba a exigir nada, pero un tanto distante de Dios. Opción número 2 era regresar a ese lugar que le había causado tanta vergüenza, tal vez un poco de sufrimiento y tal vez dolor, y que posiblemente un lugar donde Pedro iba a ser exigido, pero más cerca de Dios. ¿Qué crees que hizo Pedro? Como ya te puedes imaginar, Pedro tomó la opción número 2, que fue regresar con Jesús. Y como ya sabemos, Jesús lo aceptó con los brazos abiertos. Y me imagino que ese momento, cuando Pedro se volvió a reunir con Jesús, fue un tanto incómodo, al saber todo lo que ya había hecho. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y déjame decirte que Dios no está en busca de personas perfectas que no cometan ningún error, sino al contrario. Dios está buscando a personas que a pesar de que cometan muchos errores, siempre estén dispuestas a por su propia voluntad regresar al camino correcto y a pesar de que pueda ser más difícil o haya más sufrimiento o haya más dolor, busquen estar siempre cerca de Él. Y bien sabemos que Pedro en los próximos años desarrolló un gran ministerio para Dios. Y yo creo que la grandeza de Pedro no está en el hecho de cometer o no cometer errores, sino en la habilidad de siempre saber cómo regresar a Dios. Y así como la historia lo hizo, Pedro regresó a ese lugar de sufrimiento, a ese lugar que tal vez le daba un poco de vergüenza o tal vez le causaba un poco de dolor. Miró a Jesús a los ojos y le dijo: Jesús, sabes que no soy perfecto, pero estoy aquí para ti. Pero ¿cómo sabemos si Pedro pudo lidiar en su interior con los 3 puntos que mencionamos antes? Con la confusión, con una débil relación y después de la ruptura que él había trazado con Dios. Bueno, ¿por qué no le preguntamos al mismo Pedro? Estoy a punto de leerte lo que el mismo Pedro escribió años después de haber negado a Jesús y apuesto que va a tener mucho sentido para ti. Pero antes de leértelo, quiero que tengas en mente y recuerdes los 3 puntos que acabo de darte hace un momento. Y si no los recuerdas, pues, caramba. Dice de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, solo un poco, Él mismo, en lugar de destruir la relación, os perfeccione. En lugar de crearnos confusión, os afirme. En lugar de debilitarnos, os fortalezca. Y en lugar de romper la relación, os establezca como los gran hijos y hijas que somos de Dios. Y tal vez después de todo esto te sientas un poco más familiarizado con la vida de Pedro. Pedro es una persona normal, apasionada, que le gusta lo que hace y que trata de caminar en la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando momentos difíciles llegan en la vida, esa persona se aleja de Dios, pero no se aleja totalmente, se aleja a una cierta distancia donde puede estar lejos de algún tipo de sufrimiento, algún tipo de sacrificio por Dios, pero a la vez está bastante cerca para ver qué es lo que Dios puede o quiere hacer en su vida. Sin embargo, es difícil estar en esa situación y mantenerte en el medio, porque claro, te vas a rodear de personas que no tengan tus creencias y que no estén de acuerdo en lo que haces. Así que la confusión va a llegar a tu vida, y si la confusión llega a tu vida, va a ser inevitable que tengas una débil relación con Dios. Si mantienes esa débil relación con Dios, puede convertirse en ruptura, y esa ruptura puede llevar a que tengas un corazón lleno de sufrimiento, de arrepentimiento y de tal vez dolor. Pero las buenas noticias son que siempre tienes las 2 opciones. La opción de quedarte en tu zona de confort y de seguridad, donde posiblemente no seas exigido, pero distante de Dios.
Y la opción número 2, regresar al camino que Dios tiene para ti, aunque tengas que afrontar diferentes miedos y diferentes situaciones en tu vida. La batalla de Pedro y de cada uno de nosotros no es negar o no negar a Dios. Esa batalla ya la ganó Jesús por nosotros. ¿Quieres saber cómo? La Biblia nos cuenta que exactamente al mismo momento en el que Pedro estaba negando quién era él afuera en el patio, dentro del edificio Jesús estaba afirmando que él era el Hijo de Dios y estaba dispuesto a morir por nosotros. Es decir, que mientras Pedro estaba afuera y tenía miedo de aceptar quién era, dentro Jesús estaba teniendo la valentía y estaba afirmando que Él era nuestro Salvador. Por eso podemos decir que Dios gana las batallas que ni tú ni yo podemos ganar. Y claro, también Pedro. Y ya para terminar, quisiera que reflexionáramos en esto. Todos hemos negado a Dios, de alguna u otra manera. Mas sin embargo sabemos que la grandeza que Dios nos dio y que vive dentro de nosotros siempre está al alcance de una decisión. Todos nosotros hemos cometido errores, pero eso no es lo importante. Lo importante es saber realmente cómo levantarte de esos errores, cómo salir de tu zona de confort, cómo atravesar esa vergüenza y ese sufrimiento y ser capaz de encontrar a Dios en ese lugar en el que Él te está llamando. Ser capaz de verlo a los ojos y así como Pedro decirle: Dios, sabes que no soy perfecto, pero estoy aquí para ti. Hola amigos, gracias por sintonizar Pursuit. Asegúrate de compartir este video con familia y amigos y no olvides, puedes suscribirte aquí abajo para más videos cada semana. Nos vemos la próxima.